Uno de los conceptos que forman parte del estudio de la métrica, las reglas por las que se rigen los versos de un poema, es el de encabalgamiento. Para entender a qué nos referimos con encabalgamiento, leamos unos versos del poeta sevillano Antonio Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. El poema completo puedes leerlo en Soledades, Galerías, otros poemas de 1907, obra con una estética modernista y simbolista. Si te fijas en los 3 primeros versos de esta estrofa, las pausas que separan estos versos dividen un grupo de palabras que desde el punto de vista sintáctico están vinculadas. Caminos de la tarde, el nombre y su complemento, un sintagma preposicional, y colinas doradas, el nombre y su complemento, que en este caso es un adjetivo. Como puedes observar, estos grupos de palabras no están en el mismo verso, sino en versos distintos. Por tanto, hay 2 encabalgamientos. No coincide la pausa del verso, es decir, la pausa versal, con la sintáctica. Sin embargo, en los 2 últimos versos de esta misma estrofa no hay encabalgamiento porque sí coincide la pausa versal con la sintáctica, los verdes pinos, las polvorientas encinas. El nombre y su complemento están en el mismo verso. Si a partir de esta estrofa has entendido qué es un encabalgamiento, continuamos porque tienes que saber que hay distintos tipos. Según el lugar del verso donde se produce, según la unidad sintáctica que se divide y según el número de sílabas del verso encabalgado. A medida que vayamos avanzando con las explicaciones, completaremos este esquema con las distintas clases de encabalgamientos. Según el lugar del verso donde se produce el encabalgamiento, este puede ser versal o puede ser interno o medial. El encabalgamiento versal se produce al final del verso. Es el caso de la estrofa de ejemplo. Tenemos 2 encabalgamientos versales. Por el contrario, el encabalgamiento interno o medial se da entre 2 hemistiquios, entre las partes de un verso dividido por una cesura. Lo verás más claro en este verso de Rubén Darío, poeta nicaragüense considerado como el máximo representante del modernismo. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! La cesura divide el verso en 2 partes, en 2 hemistiquios. El encabalgamiento se da entre los 2 hemistiquios. Nombre más su complemento. Según la unidad sintáctica que se divide, puede ser un encabalgamiento sirremático, léxico u oracional. Es sirremático cuando se divide un grupo de palabras que no admiten pausa en su interior. Pero ¿cuáles son estos grupos de palabras? Es decir, estos sirremas. De ahí el nombre de encabalgamiento sirremático. Pues son los siguientes: nombre más complemento, verbo más adverbio, pronombre átono, preposición, conjunción, artículo más elemento que le sigue, tiempos verbales compuestos, perífrasis verbales, palabras con preposición, y hay estudiosos que incluyen el verbo y su complemento directo. Dicho esto, en nuestra estrofa de ejemplo hay 2 encabalgamientos sirremáticos. Un ejemplo de encabalgamiento léxico es el que aparece en los conocidos versos de Fray Luis de León, poeta ascético del siglo XVI. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando. La pausa versal divide la palabra, miserablemente. De hecho, aparece gráficamente con un guión y no divide un grupo de palabras como en el ejemplo anterior. Por eso se denomina encabalgamiento léxico. Veamos un ejemplo de encabalgamiento oracional en los versos del conocido poema de Antonio Machado A un olmo seco. La pausa se encuentra situada después del antecedente de una oración de relativo especificativa, como puedes ver en los siguientes versos. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento.
Por último, según el número de sílabas del verso encabalgado, este puede ser abrupto o suave. Comparemos la estrofa de nuestro ejemplo con estos otros versos de Fray Luis de León. Mario, el ingrato amor como testigo de mi fe pura y de mi gran firmeza. Cuenta las sílabas de los versos encabalgados de Antonio Machado. De la tarde son 4 sílabas y doradas son 3 sílabas. En este caso se trata de un encabalgamiento abrupto porque no supera las 5 sílabas. Ahora cuenta las sílabas del verso encabalgado de Fray Luis de León, de mi fe pura y de mi gran firmeza. Como sobrepasa las 5 sílabas, estamos ante un encabalgamiento suave. Ya hemos completado el esquema de los tipos de encabalgamientos más frecuentes. Para acabar este vídeo, ¿sabrías reconocer el encabalgamiento que aparece en estos versos de Federico García Lorca? Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha. El encabalgamiento es estrellas de escarcha. Piensa en la opción correcta. Según el lugar del verso donde se produce, se trata de un encabalgamiento versal, interno o medial. La respuesta correcta es versal. Según la unidad sintáctica que se divide, es un encabalgamiento léxico, oracional o sirremático. Sirremático. Según el número de sílabas del verso encabalgado, es un encabalgamiento abrupto o suave. Abrupto. Si te ha gustado este vídeo, síguenos. Si todavía no lo haces, deja un like o escribe un comentario. Hasta el próximo tutorial.